La primera vez que se habla de las islas se habla siempre con un sentido mítico y de leyenda. Son las Macarones de griega que luego se traducen al mundo romano a las Fortunatarum ínsulas o Fortunatae ínsulas o ínsulas afortunadas al final. Y bueno, hasta el siglo primero, después de Cristo, con Pomponio Mela, no fue cuando se convirtieron esas islas en reales. Es decir, se pensó que podían existir. Es verdad que este Pomponio Mela la sitúa ya frente a las cordilleras del Atlas. No vais a ver mapas, no vais a ver nada, no lo puedo expresar con las manos tampoco. Bien. Y te dice que abundan en plantas que se crían espontáneamente y con los frutos que nacen sin parar. Por eso son afortunadas. Eso es interesante porque esta intervención es a raíz de un proyecto de investigación que realizamos entre varios, pero sobre todo, bueno, esta parte, todo esto me tocó a mí, para Pablo Atoche como investigador principal, y se hizo un informe de memoria para el Ministerio en el 2011, o sea que esto está hecho desde el 2011, pero modificado con las novedades que han ido saliendo hasta ahora. Luego, más adelante, Plutarco, también en el siglo I, en la vida de Quinto Sertorio, te va diciendo que había unos marineros gaditanos que habían dicho que volvían de unas islas atlánticas que llamaban afortunadas, Fortunatae, te dice, que eran dos, o sea, solamente conocían Lanzarote y Fuerteventura, que llovía muy bien, que había muchísimos frutos, que no hacía falta que se arase, ¿no? Y bueno, y te dice más, te dice, entre los bárbaros ha prevalecido el opinar que aquellos son los campos elíseos y los domicilios de los bienaventurados que citaba Homero. O sea, y te dice Plutarco, y cogió a Sertorio un maravilloso deseo de habitar aquellas islas y vivir con gran quietud, libre de mando y de guerras. El siguiente, Plinio el Viejo, es el que te da quizás más referencias sobre las islas. Te las va citando, no voy a citar ninguna de ellas, y te dicen, esta isla, la primera, sería seguramente Fuerteventura, no tiene rastros de edificio. La siguiente isla tiene un pequeño templo, que no era un templo, era como una piedra o varias piedras, una encima de otra. Pero hay una que te dice Canarias, sí aparecen vestigios de edificaciones. Por tanto, ya te está hablando de población al mismo tiempo que del medio natural. Porque el proyecto iba sobre poblamiento y medio natural. Y era eso lo que estábamos buscando. Y Plinio el Viejo te dice que tenían frutos y aves, dátiles, piñas, miel, papiros. O sea, tiene que haber zonas húmedas en algunos sitios, esturiones, tiene que haber ríos, ¿no? Luego, es verdad que había muchos animales marinos en la costa en putrefacción. Es una pena que no veáis, hombre, los mapas, porque es que si el esquema, pero es terrible. Claudio Ptolomeo, luego ya en el siglo II, te habla también de unas islas afortunadas en latín, y él los va situando en un mapa que tuvo muchísima influencia hasta el Renacimiento y se han seguido representando siempre igual. Si en algún momento podemos sacar esto, que ya lo dudo. Bueno, la denominación Islas Canarias, tal y como hoy las conocemos, o sea, Canarias, no Fortunatae, ni nada de eso, se da con Arnovio entre el siglo III y el siglo IV, que es la primera vez que se dice Canarias ínsulas. Esa fue entre el siglo III, el 260 hasta el 327, cuando vivió Arnovio. Luego, Solino, que es del siglo IV, yo creo que es el más simpático de todos, porque te va repitiendo todos los demás, pero te dice, hemos oído decir que hay unas islas afortunadas que ya se enfrenta a la parte izquierda de Mauritania, de las que Juba, o sea, te citaba a unos anteriores, dice que están situadas hacia el sur. Y luego te las vas describiendo. Dice, a causa del nombre, afortunadas, ¿no? No me asombro de que se espere alguna cosa grande de ella, pero debajo de la fama del vocablo está la realidad. Es decir, en realidad Solino ya se daba cuenta de que no había mucho aquí para tirar. Es decir, en ese momento se tiene un conocimiento de la situación de las islas, que están más allá de las columnas de Hércules, hacia poniente, hacia el sur, ¿vale? Y es lo que se transmite en los textos y en los mapas. Respecto a los mapas, que no vais a ver, pero yo luego voy a pasar a todos, aunque sea la proyección, ¿vale? Respecto a los mapas, hay un mapa que es del siglo IV, que quizás es una copia del siglo III, que se llama la tabla peutingeriana,
¿vale? Y que te sitúa, ¿no? Después de la columna de Hércules te va situando un montón de islitas a lo largo de la costa africana. Y entre los textos, el principal es de Isidoro de Sevilla, del siglo VI y VII, vivía entre el siglo VI y VII, en las etimologías, que es el que realmente te describe cómo eran las islas. Y te dice, hombre, no voy a citar cada una de ellas, sino lo más importante. Las islas afortunadas nos están indicando con su nombre que producen toda clase de bienes, como si se las considerara felices y dichosas por la abundancia de sus frutos. Y luego te va diciendo, bueno, pues cuáles son sus frutos. Hay vides, hay cereales, etcétera, etcétera, etcétera. Están situadas, te dice, en el océano, enfrente y a la izquierda de Mauritania, cercanas al occidente de la misma. Y luego otros dicen que por la fecundidad del suelo aquellas islas eran el paraíso. Esta asociación entre paraíso de los bienaventurados, paraíso e isla, es también muy reiterativa a lo largo de toda la Edad Media. Es decir, si os vais fijando, se hereda de la antigüedad clásica los nombres, se heredan la situación, se heredan las características más o menos principales, pero también se hereda el mito y la leyenda, ¿vale? Que luego va a persistir durante muchísimo tiempo. Hay en la Edad Media española, en el siglo VIII, en el monasterio de Silo, un tal Beato, se llamaba así, el hombre, que escribió unos comentarios al Apocalipsis, el primero del Beato de Liébana, y a todos esos comentarios del Apocalipsis se le llaman beatos. Y normalmente algunos de ellos tienen unos mapas del orbe conocido en ese momento, y te sitúan en un sitio muy especial también, como están en la actualidad, vamos, como lo conocemos en la actualidad, las ínsulas Fortunatarum o la Fortunatarum o Fortunarum Insula. Es simplemente unas cartelas, ¿vale? Que no es que te sitúen las islas bien dibujaditas, sino hay una cartelita al lado de la costa africana y te van situando allí. Y luego hay otros documentos que son los martirologios, que son como una especie de calendario donde se van apuntando a los mártires cristianos y de esos mártires cristianos el día que murió para celebrar la fiesta. Y te hablan, por ejemplo, de San Brandán, San Borondón, el típico, ¿no? Que ha perdurado durante muchísimo tiempo, desde el siglo V en adelante. Hay un habitus, por ahí, o un habito, que se creía que más o menos en el siglo I estuvo en las Islas Canarias. Y luego, últimamente, hay un adjutor que se cree que es francés, que estuvo en la primera cruzada, que eso es muy difícil de creer, pero bueno, que estuvo en la primera cruzada y no se sabe cómo llegó a las Islas Canarias. Eso te lo dice uno de los martirologios, entre ellos el de Saint-Germain, que es del siglo XIV, el de Jean Germain, que es del siglo XIV. Es decir, más o menos ellos van recogiendo todo eso, hasta que, por ejemplo, del mismo Isidoro lo recoge un señor que es un vocabulario en la Edad Media, en el siglo XI, que se llamaba Papías, y que te habla lo mismo, y te va copiando lo mismo que copiaba San Isidoro. Es muy reiterativo todo. Influidos precisamente por los mapamundis de los beatos, pues hay una serie de mapas en Inglaterra, el de Ebstor y el de Hereford, ¿no? Que son muy bonitos, donde también te van situando las islas. Los siguientes van copiando todo eso. La verdad que me he preocupado en traer un montón de diapositivas y no sé para qué, en realidad. Bueno, pero ahora tenemos que pasar a la realidad, es decir, tenemos que pasar a los documentos. Una cosa son esa transmisión del conocimiento de las islas míticas a lo largo de la Edad Media, ¿vale? Hasta el siglo XI, bueno, hasta el siglo XI es todavía en 1450 y se sigue escribiendo la misma cartela en los mapas después de haberse descubierto, redescubierto y estar viviendo los europeos aquí, ¿vale? Te siguen poniendo lo mismo en realidad. Cuando nos vamos a los documentos, uno de los primeros es el de 1291 de una expedición de genoveses, Badino y Ugolino Vivaldi, que salieron de Génova en mayo de ese año. Te dicen, ad partem Indiae per mar oceanum, a bordo de dos galeras, una se llamaba Alegranza, que os sonará el nombre, ¿vale? Con tripulantes y con dos religiosos franciscanos. Bueno, esto se sabe por los anales de Génova de Jacobo Doria, y te dice además, un viaje que nadie hasta ahora se había atrevido a intentar. Lo interesante de todo esto es que se conoce
del viaje, que paran en Mallorca, contratan un piloto, por ejemplo, van pasando por una serie de sitios donde los corresponsales genoveses van mandando cartas, ¿vale? Estamos hablando de economía también, están mandando cartas a su casa principal en Génova sobre los puntos que van tocando. Barcelona, Valencia, Alicante, Almería, Cádiz, son las siguientes escalas, hasta que llegan a Gozora, que hoy sería más o menos el Cabo Nun, el Cabo Nun, y allí se perdieron y nunca más se supo. Ellos tenían pensado hacer el viaje circunnavegando África, que consideraban pequeñita, no tan grande, evidentemente, y habían pensado en 10 años. A los 10 años fue su hijo, el hijo de uno de ellos, Hugo León Vivaldi, emprendió un viaje por el Mar Rojo, preguntando en los puertos de Abisinia. Le dijeron que sí, que alguna vez había llegado alguno, que ahí está la leyenda del famoso Preste Juan también, ¿no? Entre Etiopía y Abisinia, un cristiano con un reino cristiano en ese mundo, pero que no se sabía nada de él, es decir, que se habían perdido. Es también interesante que un fraile franciscano que vivía en Sevilla en el siglo XIV escribió un libro que se llama El Libro del Conocimiento. Se llama más largo, pero bueno, Libro del Conocimiento. Y en ese Libro del Conocimiento te apunta a la expedición. Es decir, que aquí ya tenemos documentos que avalan que existieron una serie de personas que habían viajado, y es bonito cuando te dicen que nadie hasta ahora se había atrevido a intentar. Por tanto, los primeros fueron los genoveses en intentarlo. Y si vamos a la segunda fecha, 1321, más o menos, o bueno, un poquito antes, 1312, 1336, tenemos a Lancelot Maloselo, que era también el que da nombre a la isla de Lanzarote, y que era también genovés. Se supone que, bueno, que llegó con una serie de personas, estuvo en la isla durante unos 20 años, hubo una rebelión luego y al final lo echaron, dicen unos y otros que lo mataron. Es interesante también que en ese momento, 1336, el primer portulano, la primera carta portulana, donde aparecen Lanzarote, Fuerteventura y la isla de Lobo, sea en un portulano, una carta náutica del mallorquín Angelino Dulcer de 1339, y te pone Ínsula de Lancelotus Maloselos. Es decir, que sabían del viaje también, el cartógrafo que había hecho la carta náutica, y te lo pone con la bandera de Génova. Sin embargo, Fuerteventura y la isla de Lobo, como no habían vivido allí, ahora ya voy a ir para atrás, pues no tenía la bandera de Génova, no tenían signo de dominación. Sin embargo, Lanzarote sí tenía signos de dominación. Voy un momento para atrás simplemente para que veáis. ¿Veis? Estos son los mapas ingleses, pero ya del siglo XI. Pone Fortunatarum Insule, ¿vale? Esto es España, aunque no os lo creáis. Estas son las columnas de Hércules, ¿vale? Y esta es la costa africana. Esa es la tierra de la plana. Sí. A ver si vamos para atrás. Vale, aquí. Estos son los de los beatos, ¿vale? Este es un beato. ¿Veis el mundo? Aquí está el Mar Rojo, y los beatos más o menos están influidos por San Isidoro, que para él el mundo era en forma de T, ¿vale? El Mar Rojo por un lado, Europa aquí y África aquí. O sea, Asia, Europa, África. Vale. Entonces, si este es el Mar Rojo, tenéis que iros siempre al Mediterráneo, que es este. Y al final del Mediterráneo, ¿veis? Insulae Fortunatarum. O, en este otro beato, Fortunatarum Insula. ¿Vale? Esta es la tabla peutingeriana. ¿Veis las islitas aquí? En la costa africana. Claro, ellos pensaban que África se cortaba aquí. Entonces yo voy, circunvalo África en un momento. Y llego a las Indias. Que luego más adelante lo pensaron otros, ¿no? Y esta es el de Claudio Ptolomeo entre el siglo I y el siglo II. Este es una imitación una copia en árabe. En parte está en árabe y parte está en latín, y te pone Macarón Nesoy, las Islas Afortunadas aquí. Vale. Ahora seguimos con la documentación, ¿vale? Vale. Y bueno, la carta náutica de Angelino Dulcer sí que no la tengo,
No sé lo que pasó con ella, la puse y luego la perdí, la borré seguramente. Bien, tenemos luego otros datos. Hay una historia diplomática de Marruecos que te dice, según María Jesús Viguera, que es la que tradujo esa parte, que en el 750 de la Égira, sí suena muy alto. Sí, eso, para apagar el sonido de la conexión, porque está llegando los Azores. Ah, vale, Sí. porque estarán hablando. No, se mueve algo. No, si apagas esto, no había sonido ahí. Es que si apaga el sonido ellos no oyen. Ah, están oyendo. Claro, ellos están oyendo. Bueno, O hay que bajar la entrada. ya, en esa historia diplomática de Marruecos te dice que en el 750 de la Égira, es decir, entre julio de 1339 y junio de 1340, unos genoveses llegaron a Ceuta, decían que habían pasado por las islas afortunadas Al-Hadilat, que es como se dice, el Yusul Al-Hadilat, y que habían llevado pues una serie de personas. Y el sultán ceutí se le antojó que le dejara 2 de esas personas, ¿vale? 2 esclavos que habían cogido. Y eran genoveses también. Inmediatamente, en 1300, entre 1339 y 1341, el rey de Portugal, Alfonso VI, empieza a organizar una expedición. No se sabe muy bien si empieza a organizar una expedición, se estaba defendiendo de los castellanos y sobre todo de los norteafricanos, y entonces confisca una serie de naves mercantes, pero también contrata una serie de pilotos, en este caso, y capitanes y patronos, un florentino Agiolino del Tella y un genovés Nicoloso de Arreco, ¿vale? Que es el que luego elabora el informe que bueno, publica Boccaccio, ¿no?, en su de Canarias. Y te hablan de que se está formando la expedición durante 1339 y que sale de Lisboa. Esto ya sí son documentos de la Torre de Otombo. Sale de Lisboa en 1 de julio de 1431 y te dice: ad insulas quas vulgo repertas dicimus. Es decir, a las islas que normalmente, que vulgarmente llamamos redescubiertas o reencontradas. Vale. Se hablaba en este caso, o van sobre todo a Fuerteventura y a Gran Canaria. Es verdad que tocan esas 2 islas, la expedición, luego van a otras, en realidad, pero no se bajan, tienen miedo y vuelven otra vez a ser aguadas a Gran Canaria. Pero bueno, la expedición lleva 4 hombres, habitantes de esas islas, pieles de carnero, de cabra, en gran cantidad, sebo, aceite de pescado, despojos de foca, maderas para teñir, cortezas de árboles para teñir, tierras rojas, y te dice, y cosas similares, te lo dice en latín, ¿no? Y luego te dice que bueno, que en realidad las islas no son tan ricas, pues los marineros apenas pudieron recuperar los gastos. Bueno, esa expedición de 1341 abre otra vía. Los genoveses en el Mediterráneo eran amigos de los mallorquines. Mallorca era un reino independiente hasta pues 2 o 3 años después, en realidad. Y Mallorca iba por su lado, claro, la corona de Aragón, Barcelona, etcétera, etcétera, iba por el suyo. Enemigos de los genoveses. Los mallorquines, que era donde se habían realizado todas las cartas náuticas estas, evidentemente conocían todas estas historias. Y bueno, en 1342, pues se les ocurre a los de Mallorca hacer una expedición también, evidentemente, para llegar a Canarias. Quisiera volver a la expedición anterior de 1341, aquí me he equivocado yo, porque te dice: participaron genoveses, te dice el expedicionario Nicoloso de Arreco, florentinos, hispanorum castrensium, es decir, gente de Castro, del norte, la península, et aliorum hispanorum, y otros hispanos. No te dice hispanarum, de las Hispanias, porque la Hispania puede ser de la Tarraconense o puede ser de la Lusitania, ¿vale? O de la Bética, no. Aliorum hispanorum, normal, serían andaluces, pero bueno, eso es lo que te dice. Aquí no, aquí son ya mallorquines, es decir, los genoveses se van retrotrayendo, aunque siga habiendo expediciones, y entran los mallorquines.
Tanto los mallorquines como los genoveses, como los catalanes, como los florentinos en el Mediterráneo ven, a partir de 1291, con la caída de San Juan de Acre, ven que se les cierran las puertas del Mediterráneo oriental, donde iban a buscar mercancía. Pero también tienen problemas en el norte de África con los benimeríes y más adelante, bueno, en algunos otros puntos, desde Ceuta para Túnez, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que esto es una expedición, sobre todo comercial, para ver, para tantear el terreno y para ver dónde podían ellos meterse. Es decir, si los genoveses les gusta Lanzarote, pues vamos nosotros a buscar otro sitio, a ver dónde nos podemos meter. Y esa expedición empieza a darse los permisos por parte del lugarteniente del rey de Mallorca desde el 15 de abril de 1342. Perdonadme, pero me parece que tengo dislexia, estoy poniendo mal las fechas aquí, pero es de 1342. Y te dice que van a las illes, te lo dicen en catalán y te lo dicen en latín, a les illes novellement trobades en las partes ponentes. O sea, esas islas recientemente encontradas en las partes de poniente. Eran ciudadanos de Palma, de Sigres, de Pollença, ¿no? Guillem Pérez, Francesc de Valer, que luego fue el capitán de la expedición, como patrones y armadores, y te dicen en latín, van ad partem insularum, noviter repertarum, e vulgariter nominatarum insula fortunatarum. Es decir, te diciendo lo mismo. Le dice el rey que no deben ofender ni damnificar a los amigos del rey de Mallorca, es decir, a los genoveses. Le está diciendo, ojo, no os metáis donde ellos están. Así que normalmente, y eso lo cree Vinque, los genoveses se quedaron en Lanzarote y tocaron más Lanzarote, y los mallorquines al final se quedaron en Gran Canaria, en realidad. Hay otra serie de personajes como Petro Magre, Domingo Gual, que luego también fue capitán, que te dicen lo mismo. Hay un marinero que reclama de salario por los 5 meses y medio que estuvieron, a los herederos de Petro Magre, pues una serie de sueldos y de libras mallorquinas. Todo esto en el mismo año de 1342. Y luego hay un señor que se llamaba Bernat Olsina, al que, bueno, su mujer en los protocolos notariales, esto es a partir de protocolos notariales, o sea, que más fiable que esto ni nada. Hay un protocolo notarial del 24 de enero de 1343 donde este señor aparece muerto, bueno, se había muerto, y su mujer estaba intentando ser la tutora de sus hijos, porque las mujeres antes tenían que tener un permiso para ser la tutora de los hijos. Y te dice que ese bailiu, es decir, esa persona que era baile, que tenía un cargo, que morí en Canarias, ese señor había muerto en Canarias, te lo está diciendo ya, ¿no? Y entre los esclavos, y esto Ortega Villoslada, bueno, pues te lo dice, en noviembre de 1342, dice que se vende una sierva oriunda de Canarias, Albán, blanca, de nómine Tamanisasen. O sea, ya te da hasta un nombre. Todo esto rastreando la documentación, es decir, son cosas que sí han salido las expediciones, pero no han salido estos detalles que son los que hay que ir buscando para poner orden. Evidentemente, inmediatamente después, el Papa, como Imperator Orbis, que era en la Edad Media, es decir, como gobernante universal, sobre el cual recaía la acción de intentar evangelizar a los paganos, hombre, acabar con los infieles, pero sobre todo en este caso evangelizar a los paganos, dice, pues claro, eso como gobernante universal me pertenece, porque me pertenecen todas las tierras de paganos y todas las almas por salvar. Y yo voy a crear un reino que se llamará Reino de la Fortuna y se lo voy a dar, ¿no? El Principado, en este caso de la Fortuna, se lo voy a dar a don Luis de la Cerda, que era conde de Telmont, almirante de Francia, o había sido, y además era de la monarquía, príncipe de España también, porque era hijo de Alfonso, bueno, nieto de Alfonso, nieto o bisnieto, ya ni me acuerdo, de Alfonso X el Sabio. Y lo hizo el 15 de noviembre, bueno, pues nombra ese reino y nombra a ese príncipe que le otorga vasallaje el 22. Y desde el 11 de diciembre de 1344 insta a los monarcas, sobre todo a los monarcas, bueno, a catalanes y mallorquines, bueno, pues que ayuden a ese señor, que va a ser en Mallorca, en los astilleros, una serie de naves, pero bueno, al final, en 1348 o 1347, no se sabe, murió don Luis de la Cerda, y la cosa se quedó ahí. Pero parece que la expedición iba a salir.
Bueno, es curioso también que en esa misma fecha, en un portulano también aparece, en un portulano en 1346, aparece un Jaume Ferrer, que seguramente será mallorquín también, que iba al Río de Oro, ¿vale? Y te dice, partió el Luxer, este no venía ni en una coca, porque la utilizaban sobre todo a partir de mediados de siglo XIV, utilizaban cocas como naves, ni en una galera, sino en un Luxer, es decir, era una cosa menor, ¿no? Dice, partió el Luxer de Jaime Ferrer para ir al Río de Oro el día de San Lorenzo, que es a 10 de agosto, ¿no? Y luego dice, y luego ya no hemos recibido más noticias de él, se perdió también el hombre. Es interesante, perdonad un momento, es interesante que también en esos mismos momentos hay una cofradía de seglares en Mallorca, eso ya te lo dice Rumeu en el obispado de Telde, bueno, que con Juan Doria, Jaime Segarra y una serie de personajes como el capitán Arnal Roger y 12 neófitos convertidos, es decir, de esos esclavos que habían llevado hasta Mallorca en estas expediciones y que al final los habían convertido, pues quiso pasar también a Canarias. Y bueno, se cree que estuvieron aquí porque luego hay una continuidad en la misión. Se sabe muy poquito de esas misiones. Incluso otras misiones que vinieron luego evangelizadoras cuentan muy poco de ellas, como si se hubieran perdido. Pero no olvidar, ¿vale?, que los mallorquines, por mucho fervor religioso que tuvieran, tenían más fervor comercial. Y que las primeras expediciones eran comerciales, los objetivos eran comerciales y depredatorios, como la de los portugueses y los genoveses, llevarse esclavos, llevarse cabras, llevarse cebo, cuero, etcétera, etcétera. Claro. Este es el Luxer, ¿no?, en el portulano, ¿no?, donde va Jaume Ferrer. Y estas son las islas, ¿vale? En el de Dulcer, en el anterior, estas no salían. Sin embargo, aquí ya te aparece Lanzarote, Fuerteventura, la isla de Lobo, hay algunos islotes más por ahí, ¿vale?, en Roques, los Roques y todo eso. Esta es la de Canarias, ¿vale?, Tenerife, La Gomera, El Hierro, y siempre falta La Palma, o La Palma no tiene la silueta porque ya Canarias, Tenerife y el resto parece que tiene una silueta reconocible, menos Lanzarote, que es la que sigue teniendo la bandera de Génova, si os dais cuenta, ¿no?, como signo de su posesión. Hay otra expedición en 1366, cuando ya la corona de Aragón había subsumido al reino de Mallorca y por tanto mandaban los aragoneses, y por tanto eran enemigos de los genoveses. Hay una expedición en 1366 para desalojar por las armas a los enemigos que tenemos en Canarias, a los enemigos del reino de Aragón, te dice, y otros. Los otros no sé cuáles son, pero los enemigos del reino de Aragón eran los genoveses, eso desde luego. Es decir, ahí se tuvieron que aguantar los mallorquines, que habían sido amigos de los genoveses durante muchísimo tiempo y habían ganado mucho dinero con ellos, y tuvieron que aguantarse, bueno, pues con la corona de Aragón. Y bueno, sí que es verdad que fue capitaneada por el milites Juan de Mora, además te lo dice así, te está diciendo milites, es un soldado, es decir, un hombre de guerra que va en la expedición, una expedición guerrera, y trajeron 8 galeras. Se sabe muy poco, es decir, seguramente no vinieron, porque luego en los protocolos notariales no hay ni ventas, ni nadie se ha muerto, ni venden esclavos, ni venden nada, ni cobran nada. Traen también algunos clérigos seculares, junto a algunos frailes mendicantes y algunos neófitos indígenas que habían aprendido el catalán para instruir a los indígenas canarios también. Pero ya digo que son indicios muy, muy vagos. Voy a mirar un momento para ver la prisa que me doy. ¿Cuándo tengo que terminar? Teniendo en cuenta que has empezado mucho más tarde, te vamos a darte... No, pero di rápido. 10 minutos. 10 minutos, bueno. Bien, en 1351 también, puesto que parece que la misión con aquella expedición, como veíamos antes, en 1351, parece que la misión mallorquina iba adelante, se crea el Obispado de la Fortuna, que luego ya en 1369 se empezó a llamar de Telde, porque claro, ya se hay un conocimiento y un establecimiento en la localidad indígena de Telde, y ya se le puede dar nombre a la ciudad. En la Edad Media, si no era civitas, es decir, si no era ciudad, no podía tener obispado,
y viceversa, es decir, ningún obispado podía estar en un sitio que no fuese ciudad, se llamase civitas. Tenemos muchas más leyendas, por supuesto. Hay un vasco, Martín Ruiz de Avendaño, que estuvo viviendo en Lanzarote durante un tiempo también, se cree en 1382. Es decir, en la contienda entre Portugal y Castilla, ¿vale? Pues seguramente se escaparía alguna nave y tocaría a Lanzarote, ¿vale? Otra, esa la supone Morales, de 1382, de un sevillano que llegó también a Lanzarote. Otra de 1385, que hasta ahora era dudosa, ¿vale? Que partió de Cádiz con vascos y andaluces, pero que sin embargo yo me he encontrado un dato, bueno, pues preparando esto, de 2 esclavos canarios liberados en Valencia. Por tanto, Valencia ya me entra en juego también, como otro polo de atracción, ¿no?, de todo esto, liberados en Valencia en 1387, y te dicen, el Consejo de la ciudad decidió entregar 20 florines en ayuda del rescate de 2 hombres de la isla de Canarias, menás cativ, es decir, que habían sido cautivados en esta ciudad, e batellas y bautizados fe novelamente cristianos y convertidos nuevamente a la fe, y que estaban instruidos en la fe católica. Bien, sigue otra misión de 1386 de mallorquines y catalanes, y luego ya empiezan los años duros. Es decir, parece que no solamente los mallorquines y catalanes se dedican, porque una vez que entran los catalanes es verdad que sí, los años son más duros, aunque también tuvieran ellos fervor religioso, evidentemente. Y hay una serie de puntos en Arguineguín, sobre todo, donde los comerciantes, bueno, pues se relacionaban con los indígenas, ¿no? Irían también, pues los mismos cristianos irían allí. Pero los años más duros fueron a partir de 1390, aunque ya había puesto los pies Castilla, ya había pasado por las islas, lo mismo que Portugal, para ser aguada, para recoger esclavos, etcétera, etcétera. Pero bueno, a partir de 1390-91 hay una expedición, o tiene que haber una expedición, de vascos y andaluces también, y bueno, seguramente de gente de Cataluña, pues tampoco queda muy claro, porque en la documentación de protocolos, en este caso de Barcelona, que esto lo publicó Marina Millán en 1962, hay 2 ventas del 4 de noviembre de 1391 de more pirático, te dice a la costumbre pirática, es decir, que habían conseguido a esta gente por esa costumbre. Hay 2 ventas, una de una sierva y cautiva de Fuerteventura que se llamaba Cristina, que tenía 15 años, y otra de 2 siervas y cautivas también de Fuerteventura, una niña de 2 años que se llamaba Rosa, y otra una niña de 15 años que se llamaba Roseta. Bueno, que les habían puesto los cristianos ese nombre, en realidad. La peor fue la de 1393, organizada por Gonzalo Pérez Martel y capitaneada por Álvaro Becerra en Sevilla, pero aquí hay muchísimas conexiones. Los vascos pasaban, lo mismo que los gallegos, pasaban habitualmente por Sevilla en invierno, y luego se adentraban en el Mediterráneo. Tocaban Valencia, Barcelona. Sí, ya, pero Santiago, que por lo menos que termine el siglo XIV, ¿no? No, perdona, pero es que Ya. para impresionante. Vale. Yo te dejaría todo el tiempo de... Bueno, yo termino ya inmediatamente. Y bueno, en eso, en tocar tantísimos puertos, ¿vale?, nos vamos a encontrar a eso. Yo, por mis investigaciones, buscaba sobre todo vascos. Me los encontré en Barcelona, me los encontré en Valencia, y por eso saqué pues todos estos datos. Luego hay otra nave gallega con un patrón vasco que también está en Valencia. Y bueno, aquí también te hablan de una serie de esclavos, ¿vale?, que al final terminan vendidos. La expedición se realizó, se tuvo que realizar, y llevan sobre todo, lo que más venden son esclavos. Tuvieron que vender otras cosas, pero no te dice que venían de Canarias, ¿vale?, pero los esclavos sí te lo dicen. Por ejemplo, el patrón Juan Pérez de Gami, que era de Bermeo, que fue en una nave de un vecino de Sumaya a Canarias, vendió un niño gomero de 2 años, servum et captivum meum, es decir, su siervo y su cautivo, que te dice que era de nazione Canariorum. Entonces empiezan a aparecer los esclavos así, de nazione Canariorum, de la nación de los canarios, en un lugar llamado Gomera, en una isla llamada Gomera. Es decir, que en la Gomera había un lugar que se llamaba Gomera, y al niño le pusieron Gomera, evidentemente, también. Bueno,
En Valencia se habían pertrechado, evidentemente, y habían comprado escudos, armas, espadas, ya sabemos a lo que venían, es decir, solamente con haberse pertrechado de esa manera. Esta expedición fue terrible porque descabezó Lanzarote, es decir, se llevaron al rey y a la reina con más de 160 cautivos de un lugar, más otros cautivos de otro lugar, se dice, pasaron por algunos otros sitios porque llevan un niño que se llama Gomera, entonces pues pasaron por la Gomera también, y te dice la crónica de Enrique III que eran muy ligeras de conquistar. La cosa luego resultó que no, cuando veamos la conquista, ¿no? Pero en principio decían eso. Bien, aquí hay varias conclusiones y ya termino. Han tomado el relevo los castellanos, si os fijáis. Se están retrotrayendo también por la crisis, por una crisis comercial y política, el reino de la Corona de Aragón. Génova, Castilla era una potencia en expansión, y Génova era una república. Vamos a ver, no se puede comparar una ciudad y su entorno con todo un reino de Castilla. Es decir, desde que entra Castilla y las aspiraciones portuguesas, evidentemente también, en todo este territorio, Génova se tiene que retrotraer. Bien, pero tal y como entran, es decir, para realizar razzia, presa, etcétera, etcétera, terminan con las misiones de los mallorquines y de los catalanes y terminan con el obispado de Telde también, porque a partir de 1394 no hay más nombramiento de obispos, porque se acabaron los obispos de Telde. El siguiente obispo será obispo de Rubicón, en Lanzarote, pero cuando ya lleguen los normandos, ¿vale? Es decir, parte de todo esto que hemos estado viendo, pues lo he sacado yo de mi documentación, ¿no? Y de lo que yo he ido trabajando, preguntándome otras cosas, pero que al final he tenido que llegar hasta aquí. Y nada más, he sido lo más rápida que he podido, no sé cuánto tiempo he tardado. Ana, ¿cuánto tiempo he tardado? Cronométrame. Bueno, muchas gracias y disculpa las interferencias que han sido enormes y que te han dificultado tu intervención.